pequeño problema, hermanos. Quienes me conocen saben que si me dicen 1 hora, me llevo 3. Si me dicen 15 minutos, ¿cuánto tiempo voy a tomar, hermanos? ¿Mande? Así que voy a tratar de ajustarme, hermanos. Y quiero tomar el ejemplo que tomaba mi hermano superintendente al introducir a los predicadores. El Señor Jesucristo le dice a 3 amigos: necesito un favor de ustedes, necesito que me acompañen a hacer algo especial en un lugar especial. Lo acompañan, hermanos, y le dice: espérenme aquí un ratito, me voy a separar un momento y voy a orar. ¿Cuánto tiempo oró el Señor, hermanos? Regresa y cómo encontró a sus amigos. Así que no me voy a tardar 1 hora porque no quiero dormirlos. Una vez más el maestro le dice: un tiempo más, vamos a avanzar. Y voy a hacer exactamente lo mismo, 1 hora, y regresa y cómo los encuentra, hermanos. La intención del ejemplo de Jesucristo no es presentar, hermanos, a sus seguidores durmiendo. La intención de ese pasaje, hermanos, es mostrar a un Señor pensando en una acción que iba a hacer. Estaba, hermanos, ejecutando un plan ya meticulosamente estructurado desde el principio, y que en ese momento iba a tener, hermanos, su verificativo. Esa noche era importantísima. Y en el pensamiento de Jesucristo no estaban sus amigos dormidos, sino estaba el lugar, estaba el tiempo y la acción que iba a desempeñar. Y es ahí, hermanos, donde nosotros nos vamos a afincar en esta tarde. Lugar, tiempo y acción. Quiero que vayan conmigo ustedes en sus Biblias a ver lo que dice el libro de Levítico. Levítico, hermanos, capítulo 27. Todo tiene una intención y tiene un propósito por parte del Señor. Capítulo 27 del libro de Levítico, y el verso que voy a invitarle que consideremos, ustedes desde sus lugares, yo lo leo, es el 28. Pero ninguna cosa consagrada que alguno viere santificado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, no se venderá ni se redimirá. Todo lo consagrado será como, hermanos. Todo lo consagrado es cosa santísima a nuestro Dios. ¿Y qué podemos consagrar? Aquí el versículo nos está ubicando y nos dice que hay de los hombres y de los animales como de sus posesiones, de lo que tenga el hombre, eso puede consagrar al Señor. Cuando nosotros nos juntamos en este lugar, lo primero que estamos consagrando es tiempo. Tiempo es algo intangible, sin embargo se puede medir. Y cuando usted determina en su pensamiento: me voy a consagrar al Señor, usted está separando su pensamiento a lo que viene a hacer a este lugar. ¿Qué viene a hacer este lugar? Piénselo por un momento. Medite, hermanos, en esto. Porque ese es el enfoque, hermanos, que debemos de tener. El Señor Jesucristo, cuando va a ese lugar que se llama el Getsemaní, el huerto, Él iba pensando en algo, y de eso no, hermanos, no le perturbó el hecho de que sus amigos, los más cercanos a Él, hermanos, estuvieran durmiendo, estuvieran haciendo otra cosa. Cuando nosotros venimos a este lugar tenemos que estar enfocados a lo que venimos, hermanos, y lo que venimos a hacer es a consagrar este tiempo. Dejamos de pensar en el quehacer cotidiano, dejamos de pensar en la preocupación de mañana, dejamos de pensar en todo, y nuestro pensamiento debe estar enfocado ¿en quién, hermanos? En Dios. En Dios tiene que estar enfocado nuestro pensamiento. Que si alguien entra, que si alguien sale, que si el niño, que si la hermana, que si la comida, que si son los invitados, eso es, hermanos, lo secundario. Forma parte de esta reunión, sí, pero el tiempo es consagrado a nuestro Dios. Hay un hombre al cual el Señor le dijo: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es... ¿Qué hombre fue ese, hermanos? No fue Josué.
Josué y a Moisés, pero del que estoy hablando me faltó decirle que fue el príncipe del Señor, ¿verdad? Para precisar. Pero le dice, el ángel del Señor le dice a Josué: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás no me interesa, dice el Señor, si es alto o bajo, si hay piedras, hay hierbas. Este es un lugar que con mi presencia yo lo estoy separando y apartando para una función especial. Cuando usted toma algo y lo separa y lo remite a una función especial, en este caso para Dios, no solamente lo separa, sino lo consagra. Por esa separación, ese apartamiento que le hace y ese uso exclusivo para algo, se llama santificación y se llama consagración. Usted, al venir a este lugar, viene a santificarse. Usted, al venir a este lugar, viene también a consagrarse. ¿Cómo es posible que una persona se pueda consagrar? Oh, Dios nos dejó el ejemplo cuando le dijo a Israel: de todas las tribus que hay, una me pertenece. ¿Qué tribu? ¿De qué tribu hablamos? Y de todas las familias que componen esa tribu, una familia va a estar exclusivamente a mi servicio. ¿Quiénes eran, hermanos? Aarón y sus hijos. No me van a hacer absolutamente nada. No van a ir a trabajar al campo, no me van a construir ciudades. Su oficio es única y exclusivamente en el tabernáculo del testimonio. Lo separa y le da un propósito, le da una razón de ser. Lo santifica al separarlo y lo consagra a su servicio. Santificación y consagración. Dios puede consagrar, como en el tiempo de Josué, un lugar. Levítico 23, verso 1 dice que también Dios puede consagrar, ¿qué cosa, hermanos? Reuniones como estas, convocaciones, el conjunto, la reunión de personas. Dios en un lugar específico también puede consagrar la reunión. ¿A qué estas serán mis? Una reunión puede ser, hermanos, consagrada al servicio de Dios, y como el lugar no le interesa a Dios, tampoco el número de congregantes, porque donde 2 o 3 en mi nombre estén, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué pasa? Se hace, hermanos, una dedicación, un uso exclusivo de las reuniones o del grupo de personas que están ahí convocadas. Lugar, tiempo, propósito, un propósito. Dice la carta de Pablo, hermanos, primero la carta de Pedro, lo tenía o lo leía mi hermano, no recuerdo si fue en la sociedad de varones. Primera de Pedro, sí fue en la sociedad de varones. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Si alguien por ahí lo tiene, si me quiere ayudar a leerlo, hermanos, se lo voy a agradecer. Gracias, hermano Jacobo. Amén, hermanos. Fíjese bien cómo es el proceso de Dios. Interesante, hermanos. Porque primero nos observa dónde estábamos y de dónde nos llama. Dice que de las tinieblas a su luz, y nos está separando de un lugar, nos está desarraigando de ese lugar y nos está llevando a un punto donde Él lo está haciendo con una razón y con un propósito. Ese versículo es fundamental para nuestra fe, hermanos, porque le da sentido a lo que hacemos y le da sentido a todo lo que nosotros somos. Somos un pueblo adquirido. Y piense por un momento en esta otra cosa. ¿Cómo es que Dios, hermanos, nos adquirió? Tomando, hermanos, al hombre y comparándolo con las cosas, no encontró otra cosa de valor más que a su propio Hijo. Y la sangre preciosa de Jesucristo hizo posible nuestra adquisición. Y nos separa de las tinieblas a su luz admirable. Y la razón que tiene Dios para eso es, hermanos, nuestra santificación. Usted está aquí santificándose.
Ahora, hermanos, es necesario que nosotros también nos consagremos. Dios ya hizo su parte. Dios nos tomó, nos separa y nos pone en este lugar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Esa es la parte que hace el Señor. ¿Cuál es la parte que nos corresponde hacer ahora a nosotros? Verso 1 dice así: así que, amados, pues tenemos tales promesas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dios ya hizo su parte. Ahora nos corresponde a nosotros llevar a cabo la otra parte, y es, hermanos, mantener nuestra limpieza y quitarnos, hermanos, todo pensamiento malo, negativo, aquello que nos impide tomar el tiempo para dedicárselo a Dios. Cansancio, hastío, cotidianidad, rutina. Otra vez el hermano Ángel, otra vez otra reunión, otra vez. Ese tipo de pensamiento, hermanos, es el que alimenta a la carne y le da lugar, hermanos, al hastío, al fastidio, a la incomodidad. 3 horas una predicación, 15 minutos es muy poco. Pero si nosotros nos concentramos en esto, hermanos, y eliminamos ese tipo de pensamiento de nosotros, le vamos a dar lugar, hermanos, al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene la intención de perfeccionar nuestra santificación. Capítulo 4, lo tomaba mi hermano Jacobo Martínez en la predicación de hace rato, verso 8. ¿En qué tengo que estar pensando cuando vengo a este lugar? ¿En qué tengo que estar pensando? Porque lo que usted alimente más en su pensamiento va a ser el resultado, hermanos, de sus acciones. ¿En qué tiene que estar pensando? Según Filipenses 4:8. Y el verso 9 dice: ya lo sabes, ahora hazlo, llévalo a cabo. Para que cuando salgas de este lugar, salgas pleno, salgas resplandeciente, salgas como que realmente algo pasó en ti y aquello que venía roto fue reparado. Aquel pensamiento, hermanos, que era nocivo y contrario a nosotros, fue eliminado por el poder del Santo Espíritu de Dios. Capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos. Si usted le da lugar a la carne, como dice aquí, y no logra limpiarse, usted está condenado a ser siempre, hermanos, y discúlpeme que se lo diga de esta manera, usted no va a pasar de la puerta. Pero si usted le da lugar al Espíritu Santo, usted va a pasar de ese lugar, va a ser alimentado, va a ser sustentado y va a ser, hermanos, realmente transformado. Hay un profeta, hermanos, hay un profeta al cual el Señor le decía: mira bien. ¿Qué ves? Veo una vara de almendro y veo una olla que sabe cómo, hermanos. ¿Qué profeta era? Bueno, le dice: quiero que vengas a un lugar especial, quiero que me acompañes. Y lo lleva a la casa ¿de quién? Del alfarero. Y le dice una vez más Dios a Jeremías: ¿qué ves? Veo al alfarero que está trabajando sobre la rueda. ¿Qué hace Jeremías? Observa bien. Veo que lo que está haciendo con sus manos no le satisface, no le agrada, y lo vuelve a amasar y le vuelve a dar forma. Y cuando se presenta la obra terminada, el alfarero, ¿cómo se siente, hermanos? Dios, hermanos, nos trajo a este lugar porque sabía que necesitábamos estar en este lugar. Y este es el tiempo, hermanos, en que Dios nos ha convocado y nos ha traído para santificarnos, para limpiarnos y para consagrarnos a su servicio. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 20, dice de la siguiente manera: mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera, de barro, y asimismo unos para honra y otros para qué, hermanos. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado. ¿Y qué más, hermanos? Hay un lugar, hay un tiempo y un propósito.
El lugar es aquí, el tiempo es hoy, y el propósito que Dios nos da a nuestras vidas es de que le seamos útiles para todos los usos del Señor. ¿Le interesa a Dios, hermanos, el material del vaso? ¿Le interesa a Dios, hermanos, lo que usted tiene? Porque si es barro, le va a dar forma otra vez. Si es madera, recuerde que Jesucristo tenía una profesión. Y si es oro, recuerde que Dios es especialista, hermanos, en reparar lo que está roto. Así que el material del vaso, hermanos, no es importante. Es la acción que se va a llevar a cabo sobre el vaso. Y la acción que se va a llevar a cabo sobre ese vaso es la consagración para los usos del Señor. Todos ustedes, incluyéndonos nosotros, tenemos un uso para Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar. No sé, hermanos, qué tan profundas o densas hayan sido las tinieblas de donde nos trajo el Señor a su luz admirable. Tampoco sé, hermanos, de qué material está hecho su vaso: oro, madera, barro. Solo sé que este es el tiempo donde Dios nos está reparando, y cuando usted salga de este lugar se va a encontrar que es útil para Dios. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Me presento, su servidor Bernardo Flores. Como ustedes saben, tenemos esta secuencia de predicaciones, y de antemano, antes de poderles decir que se sienten, pues también quiero que ustedes reciban un saludo de parte de la localidad de Pasco, Washington, que es paz a vosotros. Les pido que se sienten, hermanos. Espero no cansarlos. Cada uno de nosotros, como se acaba de mencionar, tenemos por parte de nuestro Dios algo muy especial, y eso es de que nos está dando una oportunidad. Se habló ahorita de parte de nuestro hermano de cómo se nos ha apartado. Yo quiero tomar, hermanos, un ejemplo dentro de la Biblia, que al igual que todos nosotros, y lo podamos nosotros analizar detenidamente. En Jueces capítulo 7, hermanos, ustedes en algún momento lo lean, yo quiero leer solamente algunos versículos. Se han de acordar acerca de un grupo muy especial del pueblo de Israel, un grupo escogido. En esa historia en la cual se encuentra Gedeón, pienso que ustedes se acuerdan de los 300 de los cuales fueron seleccionados. Dentro de los cuales, hermanos, era realmente una cantidad significante. No sé si se acuerdan cuántos eran. Eran 30,000 los cuales estaban presentes de los israelitas que se estaban enfrentando con los madianitas. En ese podemos pensar, hermanos, que lo que tenía el pueblo de Israel o Gedeón para ir a la batalla era un número a lo mejor similar o equivalente a los que Madianita tenía del otro lado, porque por lo regular cuando se enfrentan dos fuerzas, ahora sí, en batalla, por lo regular están equivalentes, por lo regular se van a enfrentar con la finalidad de poder contraponer qué es lo que está teniendo su enemigo. Entonces podemos pensar que estaban en el mismo número. Nuestro Dios ve al pueblo de Israel, dice, es mucho, tanto que los pone a prueba y les dice, pues, Gedeón, del cual se sienta con miedo, el cual no quiera estar aquí, váyase. De inmediatamente de esa cantidad, ¿cuántos huyeron? 20,000, y se quedaron 10,000. Y todavía nuestro Dios ve al número, dice, es mucho. Realmente yo no quiero que ellos piensen de que la batalla la van a ganar por el número que tienen y no van a confiar en mí. Llega su momento de que los pone a prueba. Ustedes se acuerdan de la historia. Al momento de tomar agua, dice, aquel que esté realmente hábil a su enemigo, de alguna manera preparado para ir a batallar, el cual cuando llegue a tomar agua y ni siquiera se arrodille o se acerque, ese que simplemente con el hecho de probarla, ese es el que vas a apartar para un lado, los demás también me los apartas para otro. De esa prueba quedaron solamente 300, dice, con estos 300 es con los cuales te vas a enfrentar con los madianitas. Puedo ponerme a pensar,
si estamos hablando del mismo número, 30,000 contra 300, realmente en el campo de batalla iba a ser realmente distinguible. Es como si pusiéramos aquí a uno, decir, pues ponte a pelear con todos los que están presentes. ¿Y creen que realmente se iba a ver que uno iba a ganar con todos? No. Uno solo que se pusiera a pelear con todos iba a ser derrotado a nuestro pensamiento. Entonces en esta historia vemos que Gedeón lo pone al frente, este es el que va a guiar a estos 300, se va a dirigir al campo de los madianitas, pero hay algo que a mí me parece muy extraordinario en esta historia. Poniéndolo en ejemplo, hermanos, cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, a ser carpintero, no nos debe de faltar el martillo. Si vamos a ir a cocinar, no nos debe de faltar la cacerola o la estufa. Si vamos a ir nosotros a ser plomero, a lo mejor hay una herramienta que nunca nos debe de faltar, ¿cierto? Ahora, si va a la batalla el pueblo de Israel, ¿qué es lo que debería de llevar en sus manos o debería de llevar en su persona, hermanos? Una espada, un escudo. ¿Qué más podría llevar? David no llevaba ni espada ni escudo, llevaba una honda, y para eso llevaba piedras. De alguna manera tenía que llevar algo para afligir dolor y algún tipo de herida al enemigo, ¿cierto? Ahora sí quiero que vayan conmigo, vamos a Jueces capítulo 7 y veamos esta parte importante que a mí me pareció curioso y espero que ustedes los pongan a analizar. Jueces capítulo 7, le voy a dar lectura y quiero que le pongan atención a lo que está diciendo aquí, hermanos, y me dicen al final de lo que voy a leer cuántas armas llevaba cada uno de estos israelitas. Versículos 16, hermanos, voy a leer hasta el versículo 20 de Jueces capítulo 7 y dice así: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y díjoles: miradme a mí y haced como yo hiciere. He aquí que cuando yo llegare al principio del campo, como yo hiciere, así haréis vosotros. Yo tocaré la bocina y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las bocinas alrededor de todo el campo, y diréis: por Jehová y Gedeón. Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al principio del campo, a la entrada de la vela de en medio, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las bocinas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 300 escuadrones tocaron las bocinas y quebraron los cántaros, tomaron en las manos izquierdas las teas y en las derechas los cuernos con que tañían, y dieron grita: la espada de Jehová y de Gedeón. Aquí me detengo y les hago la pregunta: ¿cuántas armas llevaba cada uno de estos hombres israelitas a la batalla? ¿Cuántas? ¿Cuántas espadas llevaban? ¿Cuántos escudos llevaban a su preparación? En las izquierdas llevaban ¿qué cosa? Llevaban, en este caso, tenían las bocinas y también tenían los cántaros. Esto ustedes deben de comprender que estamos hablando en la oscuridad del tiempo en el cual ellos se podían acercar al enemigo. Les dice Gedeón: prepárense el cántaro, pongan las teas o las antorchas, porque eso es lo que era la tea, las antorchas dentro de los cántaros. Obviamente no se iba a ver la luz. En una mano lleven eso, en la otra lleven las bocinas o los cuernos de carnero, lo cual tenían que anunciar. Y ustedes hagan lo que hago: 3 escuadrones, uno por un lado, otro por el otro, y esperaron al momento en el cual había el cambio de los centinelas, el cual estaban removiendo los que estaban cuidando y poniendo los nuevos. Para ese momento, dice, cuando esto suceda, se meten dentro del campo, están ellos realmente donde estaban los madianitas, rompen los cántaros, están con las antorchas y están con las bocinas, no tienen absolutamente ningún arma para pelear, solamente eso. Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué estarían pensando los israelitas cuando les dice Gedeón? Pues vámonos para allá, vamos a ir a pelear con los madianitas. Yo digo, pues a ver,
cuántas espadas me llevo, porque son bastantes, tengo que llevarme un escudo y demás, y que les dijera, pues nada más vas a llevar la bocina y vas a llevar este cántaro. Nosotros podríamos pensar, oye, ¿te pasó algo? Vamos a ir a una pelea, vamos a ir nosotros a una batalla, ¿qué tienes? Pero a la misma vez me pongo a pensar de que estos hombres, al momento de saber que iban a una batalla, iban siendo guiados por Gedeón, tenían confianza. Lo que Gedeón les dijera, eso iban a hacer. Lo que él hiciera, ellos iban a realizar. Al estar en el campo, teniendo las antorchas, están dando gritas, se levantan los madianitas. De inmediatamente yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que estarían ellos viendo? Bueno, estaban haciendo el cambio de centinelas. Si tenía la antorcha, ¿qué pensarían los madianitas que son ellos? Los centinelas. Y si ven ellos al levantarse, porque estaban entre medio dormidos, ven a alguien que tiene una espada, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Se van a defender. Quiero que noten lo siguiente, voy a seguir leyendo, hermanos, para que veamos. Dice el versículo 21: y estuviéronse en sus lugares en derredor del campo, y todo el campo fue alborotado, y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban las bocinas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo, y el ejército huyó hasta Betzita, hacia Serera, y hasta el término de Albemeola en Tabat. Cuando esto llega a suceder, el madianita se levanta con su espada, ve al otro con espada, comienza a pelear. ¿Con quién estaba peleando? ¿Con los israelitas o con los mismos madianitas? Con los mismos. No es, hermanos, más que algo que me pone a analizar y ver lo siguiente. Los israelitas no necesitaron armas, necesitaron confianza, necesitaron fe. No necesitaron llevar espada, no necesitaron llevar escudo. Lo que llevaron fue una bocina y llevaron antorchas. Y yo me pongo a analizar esto, hermanos, y para qué se utiliza. Lo que es la luz, lo que viene siendo la lumbre, cómo se representa, es la palabra de Dios. Lo que viene siendo la bocina o ese cuerno, viene siendo lo mismo. Entonces, hermanos, muchas de las veces nosotros nos ponemos a frente contra dificultades, contra problemas. Dios nos llamó y nos escogió para triunfar. No nos escogió para que perdamos y tengamos miedo, para que tengamos confianza. Nos da las herramientas que viene siendo su palabra, que cuando se practica, cuando se realiza la disciplina de la palabra, nosotros, hermanos, no vamos a tener miedo. Tanto que en la misma palabra nosotros encontramos, por ejemplo, cuando habla en Proverbios y nos dice, si le prendes fuego a la ropa, ¿qué es lo que le va a pasar? Se va a quemar. Pero vemos el ejemplo por aquellos varones, amigos de Daniel, cuando ellos no quisieron obedecer a Nabucodonosor, a que adorara, en este caso a la estatua que ellos tenían, los puso a ellos ¿en dónde, hermanos? En un horno. Y un horno que no solamente prendía a la forma regular, sino que hasta 7 veces. Yo me pongo a pensar que a lo mejor estos hombres no dijeron, Dios nos va a salvar la vida, sino que se pusieron desde que yo voy a obedecer ¿a quién? A Dios. Yo voy a confiar en que Dios me va a dar algo mejor si yo le obedezco, no importando las circunstancias a las cuales yo me enfrento. Ellos pudieron haber muerto en ese horno e iba a ser el mismo resultado. Dios los iba a tener bajo su misericordia y su gracia, y tendrían la oportunidad de vida por obedientes. Pero no murieron, fueron salvados, fueron ellos rescatados. La importancia no es la maravilla que hizo Dios a través de que ellos no se quemaran, sino la confianza de estos hombres de enfrentar hasta la dificultad que ellos tenían en ese momento, que era, hermanos, desafiar a nuestro Dios, negar su fe. Nosotros estamos en esa circunstancia hoy en día. Nosotros nos enfrentamos a situaciones distintas en el mundo, a través de nuestro trabajo, la escuela, nuestras amistades, nuestra familia, nuestros propios hermanos aquí, porque entendemos lo que dice la palabra de Dios, que dentro de nosotros no solamente hay aquellos que practican la voluntad de Dios, sino también aquellos que niegan al Señor con sus acciones. Dice, crece el trigo juntamente ¿con qué?
con la cizaña. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente mantenernos en pie, caminar hacia adelante. Estos 300 hombres, hermanos, de alguna forma, posiblemente puedo pensar, alguno de ellos a lo mejor recibió una llegada de una espada y tal vez murió, puede haber sido. No lo dice la palabra de Dios más que ellos vencieron, hicieron correr a los madianitas. Nosotros, dice la palabra de Dios, no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra potestades, con todo aquello que se opone a nuestro Dios. ¿Y nosotros estamos listos? ¿Estamos preparados? Estamos nosotros aquí, hermanos. Estamos nosotros para poder traer esa agua hacia nosotros. La vamos a traer con ese pensamiento de ser valientes y de llegar al triunfo. ¿O estamos, hermanos, como aquellos hombres que al escuchar la bocina y al ver la luz, en vez de reconocer a su enemigo, mataron a sus compañeros y se derrotaron a sí mismos? Quiero, hermanos, que lean conmigo lo siguiente. Primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo hace noción de lo siguiente. Pónganse de pie juntamente conmigo, hermanos. Primera carta a los Corintios en su capítulo 1. Fuimos escogidos ¿para qué, hermanos? Para triunfar. Fuimos escogidos para ser excelentes. Fuimos escogidos para ser llamados hijos de Dios, no para ser participantes del mundo, no para ser llamados, hermanos, aquellos los cuales ignoran las cosas de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 18 al verso 21. Todos juntos, y dice la palabra de Dios así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es lo del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Hoy en día, hermanos, nosotros estamos aquí viendo la luz, escuchando la bocina. ¿Es de nosotros destruirnos o es de nosotros reconocer el triunfo y la victoria? Es de nosotros de poder, hermanos, ser aquellos israelitas o terminar siendo los madianitas, de los cuales fueron destruidos en ese día. Hermanos, yo los invito a que sigamos adelante. Ya tenemos la oportunidad de ser escogidos. Lo único que nos falta es la victoria, y para eso se requiere esfuerzo. Dios los bendiga grandemente. Paz a vosotros, hermanos. Amada Iglesia del Señor, paz a vosotros. Su servidor, ministro Jerónimo Barrales, de la localidad de Bakersfield, que les envían un saludo en el Señor, paz a vosotros. Pueden tomar su asiento, muchas gracias. Pondré mi granito de arena a mis hermanos, compañeros que me han antecedido, y recordaremos uno de los milagros del Maestro. Vamos a buscar Marcos capítulo 11, y nos dice de la siguiente manera, versículo 11 al número 14 de Marcos capítulo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Sino Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron ¿quiénes? Sus discípulos. Era en los últimos días de vida que le restaban a este gran Salvador,
porque él sabía que llegaría el momento en que sería entregado y muerto y así redimir con su sacrificio al mundo de sus pecados. Y encontramos que cuando él entra a Jerusalén al templo, pues era un día sábado semanal, y podemos encontrar que ese día correspondía a un 10 de Nisán. El siguiente día, domingo 11 de Nisán, encontramos que tuvo hambre. Él dice que se acerca a una higuera y ¿qué encontró? Pues nada, no tenía frutos. ¿Qué dijo acerca de la higuera? La maldijo. Verso 20 y 21 de aquí mismo. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces vemos que la higuera es maldecida un domingo y el lunes siguiente la encontraron completamente seca desde las raíces. Es uno de los milagros para destrucción y es uno de los milagros que se cumplen aproximadamente 24 horas de que el profeta de profetas lo predice. Y encontramos que aquí hay una gran enseñanza. Primeramente, dentro de la Biblia hay muchas representaciones. Por ejemplo, en el libro de Oseas, capítulo 9 y verso 10, uno de los profetas menores nos dice lo siguiente. Oseas 9 y verso número 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos entraron a Baal Peor y se apartaron para vergüenza e hiciéronse abominables como aquello que amaron. En esta parte encontramos que el Señor está comparando a los padres de donde proviene el pueblo judío como la fruta temprana de la higuera. Ahora consultemos al siguiente profeta después de Oseas, capítulo 1 de Joel, verso 4 al verso número 7. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió de lo que del pulgón había quedado. Despertad borrachos y llorad, aullad todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitada de vuestra boca. Porque gente subió a mi tierra fuerte y sin número, sus dientes de león y sus muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y la derribó, sus ramas quedaron blancas. Esta es una profecía que anuncia este vidente de Dios, porque Dios así lo ordenó. Y aquí miramos a 4 como ejemplo insectos que devastan la agricultura y pues destrozan todo lo que está a su paso. Tenemos a la oruga, langosta, el pulgón y el revoltón. Pero en sí, en el verso 6 habla de que estos insectos representan agentes fuertes, agentes guerreras que iban a invadir al pueblo judío. Y llegó el momento en que esto se llevó a cabo. Aquí están representando en estos 4 insectos a los 4 imperios mundiales que ustedes ya conocen de memoria. Babilonia, ¿qué sigue? Media y Persia, Grecia y Roma. Y a partir del 606, de acuerdo a Jeremías 25, los judíos deberían de ser llevados cautivos a Babilonia y estarían ahí sirviendo a Nabucodonosor. ¿Cuántos años? 70. A partir del año 70, del 606 antes de la era común al 538, 70 años. Al 536, dije 538 porque en ese año Babilonia fue conquistada por Media y Persia. Pero Media y Persia espera que ajusten sus 70 años y ya en el 536 les da la libertad y regresan a Jerusalén a reedificar su ciudad. Bueno, entonces encontramos 606 Babilonia, 538 toma el control Media y Persia porque en ese año conquista Babilonia. Grecia en el 331 conquista Media y Persia y toma el control mundial.
en el año 168 antes de la era común, Roma conquista en Grecia e Israel. Los judíos están siempre en manos de estos imperios poderosos. No pueden ser libres, están bajo el yugo de servidumbre de imperios que lo azotan, y de esa forma Israel empieza a resentir esa esclavitud. Entonces encontramos que en el capítulo 26 del libro de Levítico nos dice de la siguiente manera, el libro de Levítico, capítulo número 26. Nos dice el versículo, solo voy a leer el verso 18, pero si ustedes leen el 21, el 24 y el verso 27 y verso 28, van a encontrar una frase que se repite en que Dios iba a castigar a Israel 7 veces. Pero como ejemplo, el verso 18 dice: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. En la versión de King James habla no de 7 veces, sino de 7 tiempos. Y en la profecía de los 7 tiempos encontramos que equivale igual a los 2520 años de tiempos y en medio de un tiempo, el periodo que el cuerno pequeño iba a tener de poder para señorearse sobre los santos del Altísimo. 7 tiempos es una operación o multiplicación de 7 por 360, tiempo equivale a un año, y nos da un total de 2520 años, la profecía más larga de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuándo inician estos 7 tiempos de castigo o maldición para Israel? Desde el año 606, antes de la era común, más 1914 de esta era en que vivimos. Si sumamos estas dos cantidades, nos arroja un total de 2520 años, el resultado de los 7 tiempos o 7 veces. Entonces, ¿qué sucedió en 1914? Algo igual que ustedes saben, históricamente hablando, estalló la Primera Guerra Mundial. A través de ese fenómeno destructor para el mundo entero, es como si Dios recogiera de su pueblo la maldición que por muchos años abrazó, experimentó, vivió en carne propia, esparcido ya por el mundo. Pues encontramos que esa maldición que recoge de su pueblo la arroja al mundo, y como consecuencia pues estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces ahora el maestro, el gran profeta de los siglos, él sabía todo lo que iba a suceder. Inclusive en Mateo 24, cuando iban saliendo del templo, le dicen los apóstoles: ¿veis, Señor, este hermoso templo, estas piedras, estos edificios? Jesús le respondió: de cierto os digo que no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. En el capítulo 21 de Lucas nos habla de una manera más detallada la destrucción del templo y de Jerusalén. Capítulo 21 de Lucas, la lectura va a ser del verso 20 al versículo 24, y dice 21, 20 al 24: y cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judía huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces podemos encontrar en esta parte que efectivamente, hermanos, vemos que el pueblo judío es desterrado de Jerusalén, y su tierra, pues desde el año 70 de esta era, es tomada por los romanos. Posteriormente, pues no más los judíos la manejan, hay otros que se apoderan de ellos. Al final, en época de la Primera Guerra Mundial, los turcos estaban
pues poseyendo ese territorio donde antes vivía el pueblo judío. Pero ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Pues a la Gran Bretaña encontramos que se le acabaron las municiones, la pólvora, ya no tenía cómo enfrentar esa guerra. Sale algo, podríamos decir, asombroso, algo maravilloso, prodigioso, de un hombre científico judío llamado Chaim Weizmann, el hombre que hizo nacer un nuevo estado en Israel. Fue un químico judío de origen bielorruso que dio una fórmula para producir acetona de pólvora para la Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Gran Bretaña cuando este hombre pone a sus manos este invento tan importante? Le dice: pide lo que quieras. Este científico judío, con lágrimas en los ojos, solo se limitó a pedir un pedazo de tierra para su pueblo, que por siglos vivió, experimentó una diáspora alrededor del mundo, sufrió mucho, perseguido, desterrado, muchos fueron asesinados, algunos les daban asilo, otros todo lo contrario, los judíos errantes. Y Gran Bretaña le prometió que contara con eso. Empezó a gestionar, hizo acuerdos con Gran Bretaña y al final Gran Bretaña se apodera de la tierra de Israel. Y llega el momento en que, dentro de todos esos planes, llegó el momento en que se llevó la independencia del nuevo Estado de Israel. ¿Y qué día fue? Fue en un mes como en el que vivimos. ¿Qué día de mayo? 14 de mayo, ¿de qué año? De 1948. David Ben Gurión, el presidente de ese entonces, levanta la bandera que hoy conocemos con la estrella de David al centro, dos franjas azules horizontales en las orillas, ondeó la bandera, se cantó el himno nacional y se proclama el nuevo Estado de Israel, de común acuerdo con lo que acordó la ONU un día antes de la independencia, y así es como nace el pueblo de Israel. Pero esto no fue ninguna casualidad. Mateo capítulo 24, verso 32. Sigamos escuchando las palabras de ese gran profeta de Dios que Moisés le llama el profeta de profetas. Mateo 24, versículo número 32, nos dice así en adelante: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Aquí se anuncia la segunda venida de Cristo, pero como una de las señales proféticas del futuro, el reverdecimiento de la higuera que representa al pueblo judío. Un pueblo que por mucho tiempo estuvo como la higuera seca desde las raíces, como un pueblo maldecido, como ese campo lleno de huesos secos que nos dice Ezequiel capítulo 37 que Dios trajo a la vida después de reencarnarlos y entrar en ellos espíritu, nervios. Y así es como Israel otra vez, después de que para el mundo ya no existía, pues la gran sorpresa de que hoy existe el pueblo de Israel. Y cada año que pasa se hace más fuerte que nunca. Por eso encontramos que desde 1948 los árabes y aliados se van contra él para desterrarlo. Una de las guerras más sobresalientes, la de los 6 días, 5 de junio de 1967 al 10 de junio, llamada la Guerra Relámpago en la historia, que a Israel le bastó solo 6 días para doblegar a esos ejércitos aliados que querían destruirlo y desaparecerlo, porque ahora ya Dios es con él, porque es una higuera que se ha fortalecido bastante. Y vemos que en la guerra de Yom Kippur,
cuando el judío, los soldados están en ayuno, pues de una manera secreta tratan de atacarlo por sorpresa, llamada pues la guerra de Yom Kippur, que fue en un mes de octubre de 1973. Otra vez Israel victorioso, y encontramos que este año que pasó, que sucedió en el 8º día de Cabañas, pues los terroristas de Hamás lanzan como 3,000 misiles al aire uno tras otro para destruir a Israel, pero el que habita al abrigo del Altísimo morará siempre ahora bajo la sombra del Omnipotente. E Israel enfrenta guerras hasta en la actualidad. Irán y muchos países poderosos y el mundo entero se prepara para atacarlo. Pero dijo Jesucristo, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, hablando de la guerra del Armagedón que viene. Y no dudamos que esto que está pasando con Israel, uno de los ejércitos más poderosos del mundo entero y reconocido a nivel internacional, nos debe de inspirar y a nosotros llenar de confianza. No tenemos lucha nosotros contra carne y sangre como los judíos, pero sí contra un ejército poderoso, invencible, que vaga en los aires, contra Satanás y aliados que tratan de destruir a la iglesia de Dios y a su ejército. Tratemos de confiar en Dios, de ponernos en sus manos, como decía nuestro hermano que me antecedió, como esos 300 varones guerreros que Dios elige para poder dominar al ejército enemigo, y así nosotros salir victoriosos como lo está haciendo Israel por la misericordia de Dios. Siendo así, pongámonos de pie y vamos a terminar con una lectura bíblica de aquí mismo, Mateo 24, verso 28 al verso 31, todos unidos. Mateo 24, verso 28 al 31. Comencemos. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Ojalá y cuando llegue ese día a la segunda venida de Cristo, cuando Dios enviará a su Hijo a defender a su pueblo Israel en la carne que estará siendo atacado por el mundo, por los ejércitos más poderosos, vemos que sale en su defensa, y con su presencia hay fenómenos físicos en el espacio, en la tierra, como lo es un gran terremoto, y pues el sol se va a oscurecer, la luna se va a teñir en sangre y las estrellas del cielo van a caer, y aparece el Hijo del Hombre, Rey de reyes y Señor de señores, y con su presencia los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos para ese día, en un cerrar y abrir de ojos, serán transformados, y unidos reinaremos con el Señor por 1000 años y posteriormente por toda la eternidad. Que así sea, que Dios les bendiga, paz a vosotros.